Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 3. Rumbo a la Gloria. Semana 3. Romanos 13. La condenación y el juicio de Dios. Parte 3. Basada en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Día martes. Lectura bíblica. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Romanos capítulo 14, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 23 al 33. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Leer con oración. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Mantener una buena conciencia. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32 retrata la condición caída de la humanidad. El hombre rechazó a Dios y, antes de la multiplicación de la maldad, Dios se vio forzado a entregarlo a su suerte. Los incrédulos cuestionan y resisten al Evangelio, argumentando: si Dios existe, ¿por qué deja que los niños pequeños mueran? ¿Por qué permite el hambre y la guerra? No es algo relacionado con el permiso divino, sino con abandonar a Dios. El hombre escogió ser independiente. Dios no entra a la fuerza en la vida de las personas, pues no es un dictador. Él es amor y extiende su mano cuando el hombre clama a Él. Cuando creímos en Jesús y lo recibimos, pusimos nuestra vida bajo su control. El hombre abandonó a Dios y pasó a depender de su propia capacidad, ciencia, conocimiento, tecnología, dinero, política y gobierno. Ese es el camino de la caída, y como resultado de sus elecciones, el hombre cosecha la multiplicación de enfermedades y perversidades. A pesar de que esa es la situación de la humanidad, muchos no se dan cuenta de que están en una condición lamentable. En la predicación del Evangelio tenemos que mostrar que el hombre tiene una enfermedad fatal y el remedio es Jesucristo. Por eso, Pablo usa el comienzo de Romanos para preparar el camino para introducir a Cristo y presentar la redención a partir del capítulo 3. Todo eso es para que apreciemos más al Señor. En Romanos capítulo 2, versículo 15 leemos: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es muy importante. Esta debe ser tocada, pues es la puerta de entrada para que una persona reciba el Evangelio. En Juan capítulo 8, los moralistas judíos trajeron a una mujer adúltera para ser juzgada por Jesús. El Señor aprovechó esa situación para tocar sus conciencias. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los escribas y fariseos, acusados por sus propios pecados, se retiraron y nadie más se atrevió a acusar a aquella mujer. Así pues, los padres no deben preocuparse demasiado por enseñar la economía de Dios a sus hijos pequeños, sino por seguir el ejemplo de Jesús.
tocar sus conciencias y mantenerlas sensibles, pues la conciencia es la puerta del espíritu. De este modo, cuando crezcan, tendrán las condiciones para recibir y practicar las verdades de la economía divina. El hombre tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El alma está compuesta por la mente, la voluntad y la emoción. El espíritu está compuesto por la conciencia, la comunión y la intuición. La conciencia es la puerta del espíritu y juntamente con las tres partes del alma componen lo que la Biblia llama el corazón. La conciencia ocupa una posición central en el hombre. Actualmente muchos la tienen cauterizada. Cauterizar es quemar una herida por medio de un fierro caliente, dejando el área insensible. El mundo, mediante el misterio de la iniquidad, anestesia, insensibiliza la conciencia de las personas. Por eso, debemos estar atentos a las sutilezas del enemigo y tener cuidado para que tengamos siempre una buena conciencia sensible y sin manchas. Otro asunto es esforzarnos para no herir la conciencia de los demás. Nuestras actitudes, principalmente con los nuevos en la fe, deben ser muy prudentes y cautelosas. Además, necesitamos tener discernimiento. Cierto día estaba comiendo algo y una hermana me dijo que el cocinero de esa comida ofrecía sus productos a los ídolos. No debemos cuestionarnos por motivo de conciencia. ¿Será que ese fabricante es un adorador de demonios? ¿Será que es un traficante? Debemos orar al Señor y dar gracias antes de alimentarnos. Yo ya había orado al Señor agradeciendo y santificando la comida, pero por causa de aquella hermana dejé de comerlo en ese mismo momento para no hacerla tropezar. Conforme a lo que hemos hablado hasta aquí, la conciencia es la puerta del espíritu. Cuando la cuidamos, abrimos la puerta a la comunión con Dios y aumentamos nuestra sensibilidad en la intuición. Así como la conciencia de los incrédulos tiene la capacidad de acusarlos o defenderlos, la nuestra, es decir, la de los que tienen la vida de Dios, debe ser bien cuidada, conforme a lo que leemos. Verdad digo, en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esa era la conducta del apóstol Pablo y debe ser la nuestra también. Por causa de la conciencia de los demás, debemos guardar bien nuestro testimonio. Tal vez para algunos no sea un pecado ir a una sala de cine o ir a un bar a comprar un simple refresco. No obstante, por causa de la conciencia de los que el Señor nos confió, es mejor evitarlo. Esta es una lección recurrente en la vida de aquellos que sirven al Señor. Mientras un hermano sirva más, menos libertad tiene. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Cuando servimos, es necesario que los hermanos nos reconozcan en sus conciencias. Eso se refiere a nuestro testimonio. Tenemos que velar por nuestra buena conciencia y por la de los hermanos. Amén. Pregunta: ¿por qué la conciencia es tan importante? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.